Sí, no, interesante lo que menciona también Marisela, porque realmente vamos a hablar de eso, sobre un poco sobre hegemonía y lo que se impone, ¿verdad? Culturalmente. Pues nosotros queríamos comenzar igual hablando un poco sobre comunicación y cultura, un poco para entender la dinámica de las relaciones interculturales y el proceso comunicacional alrededor de eso, porque con Luis nosotros pues fuimos a un curso de comunicación intercultural donde convivimos en una casa con 16 personas de distintos países y fue una dinámica muy interesante, muy enriquecedora. Realmente habían cosas que a veces nos chocaban mucho porque realmente la comunicación intercultural es un tema súper amplio, ¿verdad? Y una de las cosas que, bueno, hablábamos con Luis y que a mí me pasaron ahí fue que cuando yo llegué, una de las chavas de Tailandia me dijo, ella se llama Opor, me dijo que ella no entendía bien los temas en inglés porque hablaban mucho en futuro y en tailandés, en el idioma que ella tenía en su comunidad, no existe el futuro. Solo, o sea, el idioma de su comunidad no tiene una gramática de futuro, porque ellos piensan mucho en el presente y mucho en el pasado. Entonces, hablar de futuro es algo que no existe. Vos decís en inglés, yo voy a hacer, o en español, ¿verdad? Que en español también hay futuro. Y pues esa era una de las cosas interesantes que hablábamos ahí. Y también, por ejemplo, le contaba a Luis que había una compañera que era de Myanmar, también de una comunidad, y ella siempre nos erutaba a nosotros, o sea, estábamos platicando y ella erutaba y podía estar bien cerca y ella erutaba. Y entonces era como parte de su cultura eso y no estaba mal, porque ella no lo miraba como algo malo. Y claro, para nosotros eso no está bien, pero fueron cosas que se fueron dando, ¿verdad? Incluso, o sea, cosas que quizás yo hacía y que no eran acorde a la cultura de ellos, por ejemplo, que yo bebía alcohol, eso es algo que ellos no hacían y que siempre me miraban como raro. Y luego, pues, hubo una fiesta incluso donde tomamos alcohol todos y todas, pero también era como algo que poco a poco íbamos pues rompiendo, porque eran barreras culturales que eran complicadas, pero que pues parte del programa era eso. Y bueno, eso le quería comentar solo para hablar un poco sobre qué significan esas cosas, ¿verdad? Pero básicamente nuestra presentación es para hablar un poco sobre la comunicación. La comunicación como elemento así fundamental y el concepto básico que entendemos es que es un mensaje, ¿verdad? Es información que se transmite desde un emisor, o sea, de una persona o alguien que transmite el mensaje hacia un receptor, alguien que lo recibe. Y en ese mensaje, pues ese mensaje es transmitido a través de un canal que puede ser, por ejemplo, el aire, como cuando nosotros hablamos, el aire en nuestro canal, o la televisión, o la radio, o sea, donde sea, estamos transmitiendo el mensaje, el WhatsApp, la fibra óptica, ¿verdad? De la web y todo esto. Y ese mensaje, pues, se codifica en lo que tenemos nosotros como el lenguaje, por ejemplo, el idioma español es nuestro código, y pues esto va a tener una respuesta del receptor que sería la retroalimentación o feedback. Entonces, ese es el concepto básico. Pero realmente eso no es lo que nos interesa cuando hablamos de comunicación, sino todo lo que hay alrededor del tema del desarrollo comunicacional. Y en ese sentido, la sociología, por ejemplo, pues juega un papel fundamental porque nos habla del contexto donde nosotros nos comunicamos. Ya les mencionaba, por ejemplo, el tema ese de que nosotros pues nos movimos a un lugar donde no conocíamos el espacio físico, no conocíamos la gente, no conocíamos la cultura, y eso determinaba mucho las formas en que nosotros íbamos a estarnos comunicando, y por eso acá hay una relación directa con la antropología, porque la antropología también se ha encargado desde el ala comunicacional a entender, y hay una rama de la antropología lingüística, a entender cómo nos hemos comunicado a través de la historia, por qué nuestros lenguajes son como son, por qué están construidos así. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía de que en tailandés, en algunas lenguas de Tailandia, no hay futuro, o qué significa, porque el lenguaje encierra todos los aspectos simbólicos de la cultura, todas sus relaciones, su forma de pensar, sus cosmovisiones están ahí en el lenguaje. Y para ponerles un ejemplo hondureño, el pueblo Miskitum
tiene muchas formas de nombrar el agua, tiene muchas formas de nombrar la lluvia, y un docente de nosotros, yo estudiaba antropología, y uno de los docentes era Misquito, y nos daba la clase de lengua nativa, y él nos decía, hay muchas formas de nombrar la lluvia porque nosotros entendemos la lluvia de otra forma, ¿verdad? Cada vez que llueve, pues la lluvia nos dice algo. O sea, si llueve poquito, una brisa que nosotros le llamamos, ellos le dan otro nombre. Igual, por ejemplo, en el garífuna, la forma en que hablan las mujeres es distinta a la que hablan los hombres. Y eso tiene que ver mucho con la concepción de su cultura y cómo se han pues, formado a través de la historia, ¿verdad? Y pues son algunos ejemplos en el tema comunicacional. Y la filosofía, ¿verdad? Que le da sentido a todo lo que hablamos y que la percepción de la vida, que es la madre de todas las ciencias y que al final es la que nos dicta lo que estamos haciendo en cada espacio, incluso la sociología, la psicología, la política, todo emana de la filosofía y de la ontología. Y por ahí, algo también importante es cuando hablamos de política y aquí vamos a regresar a lo que mencionaba Marisela, o sea, cada vez que nos comunicamos, toda la información que emanamos está cargada de elementos ideológicos y de poder. La forma en que nos comunicamos con los demás refleja mucho de nuestra forma de ser, pero además del poder en general, o sea, de cómo nosotros pues concebimos esto y cómo también la información y la comunicación es una herramienta de poder ideológico. La psicología, porque hay una interacción, ¿verdad?, humana, que muy de la mano con la sociología y la antropología, y la semiología, porque acá hay un análisis, bueno, como les mencionaba, de los contenidos, del discurso, y sobre todo también de las formas, porque el lenguaje es simbólico, y la comunicación, pues, engloba todo esto, y pues al final todo esto también se ha transformado en esto de un tema de consumo y de producto y consumo. Entonces la comunicación por ahí va a englobar todo esto, y por eso para pensar la sociedad es algo fundamental. Y luego, me caen los mensajes de hablar un poco sobre de que esas formas comunicacionales también, pues, se van traduciendo a elementos populares, a lo popular. Aquí quiero, hablar un poco sobre hegemonía cultural. Este es un concepto que introdujo un teórico que se llama Antonio Gramsci. Básicamente lo que quiere decir hegemonía cultural es que un pensamiento se impone sobre otro, y este pensamiento que se impone sobre otro es usualmente el de una clase dominante. Todo esto, y para que sea algo sencillo, todo esto lo vamos a ver reflejado en los medios de comunicación, que además se van a encargar de reproducir la ideología de esta clase dominante o de este grupo dominante para que se posicione en la sociedad. Y por eso aquí en el centro tenemos la lógica de producción, los matices culturales, los formatos industriales y la recepción y consumo. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que nosotros vemos en la televisión, en el internet, en los medios de comunicación, es un mensaje político y está cargado del poder ideológico que tiene esa clase dominante, pues. Vamos a ahondar en esto, en todo el módulo, pero precisamente porque los medios de comunicación y todo el aparato cultural, toda la industria cultural, está en manos de gente que tiene mucho dinero y que construye su capital a partir de eso, de la explotación y de la dominación. Entonces, esta estrella pues refleja eso, pues, y está envuelta en este círculo porque la hegemonía cultural está presente en todo. Y esta clase dominante que a través de su hegemonía pues mantiene el poder y todo, ni siquiera lo hace a la fuerza, es lo que dice Gramsci, lo hace a través de la persuasión. Y por eso los medios de comunicación son fundamentales, porque los medios de comunicación son perfectos para persuadir. Es el aparato mediático lo fundamental para lograr eso, y yo quizás ni siquiera se los tengo que decir, ustedes probablemente ya lo saben y ya lo han percibido, pero para ponerlo un poco ahí en contexto con esto,
Y bueno, acá en la parte tenemos esto que dice lo mediático, la tele o diginovelas, el reality, el periodismo estilo HCH, porque en los 90, por ejemplo, acá en Latinoamérica, había muchas novelas mexicanas que hablaban sobre cómo el amor se encontraba a través de trabajar en una casa y que este señor, dueño de la casa, rico, te iba a mantener después si le quitabas el esposo a la otra y se peleaba la mujer. Eso todo se fue implantando. Y ahora, en la actualidad, pues las narconovelas, ¿verdad? Que puede ser que sea algo interesante, algo que pasa en Latinoamérica, pero al final es todo el aparato ideológico de este hegemón tratando de implantarse en nosotros, y los reality shows, ¿verdad? Que eso es algo que quizás acá no lo tenemos tan fuerte como lo tienen en Estados Unidos, sin embargo nosotros consumimos la industria cultural gringa, mexicana y, bueno, colombiana sobre todo, pero que nosotros lo tenemos traducido en esto, y por eso lo pusimos aquí, en el periodismo estilo HCH. Y sin ánimo de ofender, ¿verdad? A las personas que pues miran o les gusta HCH, esto es el reflejo de todo esto que estamos hablando, de todo de este problema de poder y de crear al final una cadena mediática de dominación y atontamiento. Luego también lo tenemos con el fútbol, la música, los videojuegos. Nosotros a veces escuchamos muchas críticas hacia el reggaetón, por ejemplo, y la gente se molesta porque de repente dicen que es una cuestión aporafóbica, que la gente pobre escucha reggaetón, que viene de los barrios, que es urbano, pero también es cierto que el hegemón se aprovecha de eso, se apropia de eso y lo convierte en otra industria cultural, y a través de eso también manda su mensaje ideológico. Mucho tiene que ver con el sexo, por ejemplo, y con otro montón de cosas pues, que tienen que ver con drogas y cosas así que al final se imponen en nuestro pensamiento, ¿verdad? Esto nos lleva también a mezclar eso con la estética del entretenimiento y lo que se conoce como culture, que es como soy alguien interesante en redes sociales, soy alguien interesante en la televisión. Bourdieu, por ejemplo, hablaba de que la televisión, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo bien famoso él, porque habló sobre muchas cosas interesantes, pero fundamentalmente cuando habló de la televisión, él habló de que la televisión jamás fue hecha para transmitir mensajes. La televisión fue hecha para imponer pensamiento, imponer estéticas, imponer formas de ser. Nada más. Él dice que todo lo demás es parafernalia, pero claro, sirve para otro montón de cosas. Lo que me interesa es que él dice eso, pues que ciertamente la televisión impone estéticas, aunque no comparto que solo sea para eso. Y bueno, el entretenimiento y esto lo vemos también reflejado en redes sociales ahora, en redes como Instagram, que son básicamente el culture. Y todo eso se traduce en el yopitalismo, porque hay un tema aquí en el tema de la comunicación que se ha vuelto mucho sobre el yo, sobre cómo yo me reflejo, me veo en las redes sociales, en la televisión, cómo quiero, por ejemplo, acá se da mucho que la gente quiere estudiar periodismo para ser presentador, no para ser periodista. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con este hegemón también, porque nos va arrastrando a que nos pensemos como un ser individual, como alejado de la realidad, totalmente desimbricado de la sociedad, y justamente para pasar a esta mezcla entre el culture y el yopitalismo, en el yo, el individuo, y por eso se reproducen ciertos memes también que tienen que ver con esa función estética. Por ejemplo, yo puse este meme acá, yo de hecho estaba un poco molesta por esos zapatos, no porque salgan ahí ellos, sino porque se aprovechan de la gente pobre, la gente que anda chuña, como se dice en algunos lugares, y se los aseguro que la gente que anda sin zapatos se va a poner eso porque no tiene zapatos y es mejor andar calzado. Entonces, esta gente se aprovecha de eso, ¿verdad? Pero salen estos memes que reproducen un poco la estética del hegemón, ¿verdad? ¿Cómo te vas a poner eso? ¿Cómo te vas a poner esos zapatos del Partido Nacional que además ya ha generado en la clase quizás media y las personas pues tienen acceso un poco a la educación, una clase de repudio que nos ha también llevado a comunicarnos de cierta forma peyorativa hacia ellos como 50 peseros,
se los digo, yo lo reproduzco mucho, yo llamo mucho narcopartido al Partido Nacional y cosas así, pero al final puede ser que de repente también estemos ofendiendo gente que ni siquiera tiene para comer y que simple y sencillamente así sea el Partido Nacional porque sabemos que de eso se aprovechan y pues sí, o sea, así un poco nosotros hacemos uso de estos aparatos de dominación también para burlarnos de los demás, ¿verdad? Y luego acá esta imagen que sale esta chava tomándose una selfie en este humo, en este lugar quemándose, en la iglesia, creo que es la de Notre Dame, o no, bueno, una iglesia. Y sale acá la Mona Lisa porque es parte del culture, lo que le decía, o sea, me apropio de mi yo, pero de una forma muy desapegada a la conciencia, que lo vamos a abordar esto. Y bueno, este meme que me gustó porque decía de este juego Among Us, que es un juego que se ha popularizado entre los jóvenes y que es sobre matar ahí que hay un, ¿cómo se llama? Un impostor en el juego que mata a los demás y entonces hay que esconderse para que no lo maten en el juego. Y pues esto pasa en Honduras, ¿verdad? Uno siempre anda en la calle con miedo que lo maten, siempre tiene que andar escondiendo, siempre tiene que andar como capeándose a los ladrones. Entonces, pues es interesante cómo la gente va haciendo esto a partir de la comunicación. Y otros memes así que pues puse acá solo como ejemplo, pero que son parte de toda esta maquinaria nueva también que estamos haciendo, pero no necesariamente pues responden al hegemón, ¿verdad? Porque nosotros también, desde nuestras nuevas tecnologías y todo esto, imponemos algunas cosas, siempre el hegemón está detrás de muchas otras cosas, pero también nosotros pues tenemos la capacidad de un poco salirnos de esto, ¿verdad? Y por eso quería llegar un poco a este concepto que Freire pues no lo dice así como está acá, pero lo aborda de cierta forma, de diálogo intercultural. Y Freire dice que esta es una condición necesaria para la concientización, entendida como el proceso por el cual un individuo se apropia de su propio yo, de su lugar en el mundo, de su derecho a labrar su propio futuro y, en últimas, de su participación en la historia. Entonces es un sujeto político, una sujeta político. Freire habla de esta apropiación del yo, no de forma como el yo vitalismo lo propone. Y por eso les puse acá contra la existencia inauténtica, que hay un filósofo que se llama Immanuel Kant, que dice que la existencia inauténtica es cuando nosotros estamos totalmente desligados de nuestra conciencia y nos dejamos solo llevar por lo que acontece en los medios, por las influencias externas, de una forma en que nosotros no analizamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, puedo saber que acá en Agentes de Cambio no son personas de ese tipo, digamos, porque somos personas que estamos organizados, que sabemos que hay un montón de problemas en el mundo, que tenemos que cambiar las cosas, lo que mencionaban todos los compañeros, ¿verdad? Que somos críticos, que Luis leyó un documento y ya hubo gente que dijo, no estoy de acuerdo con eso, que hay gente que me está escuchando en este momento y que probablemente está diciendo, yo no estoy de acuerdo con Ana Verónica. Básicamente es eso, o sea, que esta relación que haya entre el yo escucho, también es yo pienso, yo opino, yo analizo, yo critico y digo no. Y eso es importante, pues. Por eso nosotros no tenemos que, bueno, Kant decía que la existencia inauténtica era eso, estar ahí, vegetando en la nada, que Marx también lo abordaba como individuos alienados, ¿verdad? Pero que lo quería recalcar para que no se pensara esto como el yo-vitalismo y el individualismo que más bien estamos tratando también de combatir, ¿verdad? Porque las redes son peligrosas y un poco, bueno, regresando al hegemón, yo les quería mencionar algo sobre las industrias culturales que le mencionaba Luis. La industria cultural que más ha tenido éxito en el mundo es Disney. De hecho, Disney ahora es dueña de casi todo. Hacen todas las películas. Y Disney, bien interesante porque las feministas han sacado mucho esta crítica de cómo la mujer pues es utilizada, ¿verdad? Para imponer, las figuras femeninas son utilizadas para imponer un pensamiento sobre cómo debe ser la mujer y bla, bla, bla. Pero también fundamentalmente hablan sobre la libertad y por eso tienen esta película Mulan, por ejemplo, que habla sobre cómo debe ser la libertad en esta zona de Asia,
tienen otra sobre Medio Oriente. Y si ustedes la vuelven a ver, también con esa perspectiva de entender cómo Estados Unidos impuso, porque la bandera de Estados Unidos es la libertad, cómo impuso todo ese pensamiento de cómo debe ser la libertad a través de estos muñecos de Disney, no solo de estas películas, sino en general, de todo lo que han trabajado, de su mundo de sueños construidos sobre un montón de cosas, ¿verdad? Y ahora, pues, Luis va a hablarles un poco sobre los tipos de comunicación. Sí, yo solo querría, hay un montón de comentarios en el chat, ya no tenemos mucho tiempo. Me gustaría puntear, por ejemplo, Ana Verónica iniciaba mencionando que el lenguaje es, o el lenguaje que utilizamos como canal para comunicarnos, suele ser también, suele reproducir relaciones de poder, ¿no? Al momento de comunicarnos, y esas relaciones de poder llevan intrínseco un montón de cosas, como lo mencionaba Marisela. Yo quería hacer una anécdota sobre eso, que lo hablábamos con Ana cuando estábamos trabajando la presentación. Por ejemplo, en China, yo recuerdo haber visto un meme de los chinos, sobre todo por su nacionalismo, más allá del sentido de la comunicación o de lo que querían decir. Por ejemplo, allá se reían de que en Estados Unidos, o de que en inglés se utiliza el she, el he y el it para referirse a una mujer, a un hombre o a una cosa. En chino solo existe una palabra para las tres, y el meme era básicamente eso, ¿no? Que para decir he, she o it se dice solo ta. No hay más para poder diferenciar las cosas. Y a partir de ahí podemos hacer un análisis hasta cultural de qué tan abierto puede ser un lenguaje. Para continuar con ello, tenemos acá los tipos de comunicación. Acá están hablando bastantes cosas. Hubiéramos querido hacer un ejercicio en el que de la estrella que les presentó Ana. Si quieren, pueden, mientras yo estoy hablando, vayan escribiendo en el chat una película, su película favorita, vayan escribiendo su género de música favorito y un cantante. Y si podés regresar, Ana, solo quiero para recordar los picos de la estrella. O pueden escribir, si quieren, si tienen religión, su religión, pueden escribir su equipo de fútbol, escribir música, los videojuegos, y ahí nos vamos haciendo un análisis también qué tanto nos ha impactado esta industria, el hegemón cultural. Si quieres regresamos para que lo veamos. Acá hay gente de agua, se menciona Marvel, las películas de Marvel y esto. Entonces, y esto nosotros queremos ligar el tema de la comunicación a las relaciones que tenemos a diario. Existen entonces los estilos de comunicación que son las formas en que las personas nos expresamos. Como lo mencionaba Daniel al inicio, está la forma verbal y la no verbal. Esto lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en la universidad, lo escuchamos por todos lados. Esto no es algo que yo, obviamente, que les vengo a enseñar, es algo que sucede. Y entre estos tenemos signos y símbolos, pero el lenguaje sirve para expresar cómo nos sentimos y las cosas que queremos decir, aunque no nos demos cuenta. Si quieres, ¿seguís con la siguiente, Ana? Y aquí vamos a hablar un poco de estos estilos de comunicación. Existe la comunicación directa y existe la comunicación indirecta. A mí me gustaría preguntarles de entrada, y vamos a abrir micrófonos para saber en cuál se consideran ustedes. Ustedes se consideran que se comunican utilizando un estilo de comunicación directo o indirecta. A ver, si quisieran participar. Y si es indirecta o es directa, díganos por qué además. Hola. ¿Cuál es la pregunta?
Sin tener todavía clara esta diapositiva, nos gustaría saber si ustedes se consideran que ustedes utilizan un estilo de comunicación directo o un estilo de comunicación indirecto. Sin que les explique esto, solo con sus valoraciones iniciales. De todo un poco, depende de la situación y la persona. Por dos. Bueno, sí, porque si me estoy comunicando, por ejemplo, ahorita estoy hablando con los agentes de cambio, esta grabación la puede ver otra persona después y se va a volver una forma indirecta de expresarme. Ahorita estoy explicando directamente hacia quienes me escuchan, pero se vuelve indirecto aquí. Si hay alguien en la sala que está escuchando lo que estoy diciendo en este momento, es algo indirecto. Entonces, Ese punto, claro, ese punto es interesante. Dice Ana que ella es maleada. Marisela mencionaba que ella lo usa dependiendo de la situación. ¿Alguien más querría comentarnos qué estilo de comunicación utiliza, si directo o indirecto? Hola. Sí, culpa de Mel, dice José Alemán. Bien, entonces para irles explicando, los estilos de comunicación también obedecen a ciertas circunstancias que arrastramos las personas, los individuos. ¿Ustedes cómo creen que son los estilos de comunicación en el país, en Honduras, a partir de las zonas geográficas? ¿Qué se imaginan de cómo puede ser, de cómo se comunican las personas, por ejemplo, en La Ceiba, en Choluteca, en La Paz, en Tegucigalpa? ¿Ustedes creen que estas zonas utilizan estilos de comunicación directos o indirectos? ¿Hola? Yo creo, Luis, que sería bueno que aclararas un poco qué es esto para que podamos hacer una valoración. La comunicación directa es aquella comunicación que utiliza características de mayor expresividad, de mayor cercanía. Es un estilo de comunicación, y eso les voy a hacer de nuevo la pregunta. Cuando ustedes hablan con alguien, y eso es terrible, porque este tipo de talleres se hacen en presencia, cuando son presenciales se puede obviamente ver quiénes nos están escuchando, quiénes nos están prestando atención y quiénes nos están ignorando. Cuando lo hacíamos de manera presencial, teníamos la capacidad de vernos a los ojos. La comunicación directa, una de sus características esenciales es que tiene esa facilidad de poder interactuar con la otra persona, de poder vernos a los ojos y de poder hacer que se note el lenguaje corporal. En este momento, por ejemplo, como lo mencionaba Josué Alemán, de hecho para nosotros es muy difícil poder tener esta presentación, porque además tiene conexión con resolución de conflictos. Entonces es necesario recordar que una de las características es contacto físico, contacto visual. También la comunicación directa tiene dentro de sus características ser lineal, ser de manera justo eso, de ir al grano cuando yo quiero mencionar algo en frente de otra persona y no esperar a decirlo o a dar muchas vueltas cuando lo estoy expresando. La comunicación indirecta, en cambio, es la comunicación donde no existe siquiera contacto visual, donde no existe un adecuado contacto físico, además, que nos permita entender a la otra persona, que nos permita sentir si la otra persona está entendiendo, se siente incómoda, estas cuestiones que se dan a través de la interacción. También la comunicación, por tanto, se convierte, adquiere el mensaje, un estilo o una característica circular donde damos muchas vueltas. Yo les preguntaría de nuevo, o les volvería a consultar, si ustedes se ubican en un estilo de comunicación directo o en un estilo de comunicación indirecto, a partir de que si en sus interacciones tienen contacto visual, si dicen las cosas directo al grano,
O, por ejemplo, si cuando hablan con alguien ni siquiera le ven a los ojos, o si dan muchas vueltas cuando dan una idea. Ese es un ejemplo. Ahora sí podrían entender mejor el concepto de los dos estilos. Sí, sí, sí lo entendemos. Bueno, por mi parte sí. Y, Creo que pero, preferiría a ver, creo que preferiría la comunicación directa con las personas. No sé, me gusta eh, pensar o por lo menos asumir de que me están prestando atención o que el mensaje que estoy dando está llegando directamente a las personas. No me gusta hacer un mensaje y que a la persona a la que indirectamente estoy dirigiendo mi mensaje no se ha captado. Entonces, a mi parecer y a mi expresividad, creo que es mejor o prefiero la comunicación directa con las personas, con la persona. bien, muchísimas gracias. Prefe- Josué Alemán tiene también levantada la mano. Si querés, habla vos primero y luego si Daniela tiene algún comentario. Bien, Josué. sí, yo preferiría dejar el canal abierto. Quien me quiere escuchar es libre de hacerlo y si no, que no me escuchen. Porque si solamente se encamina ¿cómo decirlo? A un grupo específico de, de personas, digamos en mi área, yo soy músico, yo puedo hablar con un montón de tecnicismos. Puedo empezar a hablarles de cadencias, puedo empezar a hablarles de codas, puedo empezar a hablarles de fugas. Y estoy seguro que ahorita captaron las palabras, pero no entendieron, no saben identificar qué es. Y no es culpa de nadie, son tecnicismos que aborda cada grupo específico. En cambio, si yo empiezo a hablar en un lenguaje más amplio, podría estar alguien que no es experto en música o alguien que no estudia música y entenderme lo que quiero transmitir. Entonces, es un espectro más amplio que no importa, ¿cómo decirlo? Profesionales y no profesionales en mi campo me podrían llegar a entender. Entonces, Okay. una forma indirecta sería esa, transmitir mi mensaje a como de lugar. Bien, ahora pregunto, ¿ustedes consideran que la forma en la que nos comunicamos juega un rol político en nuestras relaciones diarias de comunicación? ¿Ustedes creen que adoptar una postura de comunicación indirecta en un grupo de trabajo, en la organización en la que militamos, cómo puede desarrollarse en esos espacios? ¿O cómo puede desarrollarse que nosotros seamos directos, que seamos expresivos, que seamos individualistas? Y estos últimos dos son bien interesantes, sobre todo al momento de vernos como cultura y cuando nos vemos en espacios políticos. Para ir cerrando esta parte de la comunicación directa y la comunicación indirecta, no sé si ustedes se han fijado en la universidad, por ejemplo, cuando un maestro no nos presta atención a lo que queremos decir, nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Le decimos directamente a él lo que pensamos, lo que sentimos, o lo comentamos en los pasillos? A partir de ese ejemplo, ¿ustedes de qué manera han reaccionado en sus interacciones académicas, por ejemplo? Ah, Y eso nos genera también... Ajá, Danelia. sí, fíjate que ahí sí creo que depende bastante la facultad en la que estás, bueno, la carrera en la que estás y el maestro con el que estás, ¿no? Porque se da mucho en la facultad de medicina de que ahí a los doctores por orgullo no les gusta el debate. No se suele debatir en el aula, ni tampoco hacerlo de manera directa y eso a mí me chocó bastante cuando yo entré porque yo sí soy bastante directa porque estoy acostumbrada a entrar en debate y a estas pláticas sin faltar el respeto, pero ellos lo ven como una falta de respeto porque los estás confrontando, ¿no?
Entonces, Sí, que me está apurando Ana Verónica, Anelia, pero en la parte de resolución de conflictos vamos a ahondar más en esto. Solo para ir concluyendo, existen regiones y culturas que y como lo menciona ella también, facultades en las que las discusiones se pueden abordar con una manera, con mayor apertura, de manera directa, y existen culturas y regiones o facultades donde las cosas no se pueden decir de frente. Eso es un ejemplo. Entonces hay que encontrar las formas de poder comunicar los mensajes. Cuando vivimos en países como el nuestro, donde el poder no escucha siquiera a las personas, a los ciudadanos, es muy complejo poder encontrar esos canales y realmente entendemos que la condición política es muy opresora a nivel comunicacional, mediático y a nivel de los individuos, porque también nuestras relaciones se ven bastante coartadas en ese aspecto. Entre los documentos que abordábamos con Ana, se mencionaba lo que las culturas directas de los espacios con visión más directa tienen la capacidad de planificar, además, en sus espacios políticos, hacia el futuro, analizar el presente y determinar y utilizar el pasado para ello. En las culturas con características de comunicaciones indirectas, son espacios que normalmente ven más el presente y el pasado en lugar de planificar situaciones y escenarios a futuro. Y también se mencionaba dentro de estas características que esas culturas o espacios en los que se participe, los directos tienen su estructura de poder suelen ser más verticales, y en las indirectas se puede generar dinámicas más horizontales. Ana, la siguiente. Vamos a ir terminando esta parte porque ya tenemos incluso a las panelistas del siguiente punto. Entonces, según algunos teóricos, los estilos de comunicación y los valores culturales son capaces de evidenciar el nivel de sobrevivencia, y en otro punto se puede puntear hasta los niveles de desarrollo de una cultura, región, etcétera. Y esto es bien interesante para la discusión que estábamos teniendo al inicio del desarrollo. Obviamente, el desarrollo que conceptualizan los hemisferios norte, sobre todo las regiones donde hay naciones que se caracterizan, entre comillas, por estos estilos de comunicación directo, los hemisferios nortes, ellos consideran que, podemos poner la última, Ana, solo para cerrar con la imagen. Bueno, esa es la reflexión que teníamos, y no sé si está la última imagen, que es para terminar el análisis de lo de la comunicación directa, indirecta, y cómo eso puede generar también algunas pistas de la capacidad que puede tener una cultura o una organización o un espacio de poder, si es capaz de llevar los conflictos o de resolver algunas crisis, es capaz de sobrevivir. Si no la tenemos, Ana, lo podemos dejar para el de resolución de conflictos. Esta imagen yo creo que sí deberíamos de discutir con más, con un espacio de más discusión. Lo vamos a dejar por ahí, pero eso lo vamos a abordar también para la parte de resolución de conflictos entonces. Con eso creo que hay un montón de comentarios en el chat. No sé si nos da chance de que los abordemos y luego pasamos a la discusión al panel. A ver. Bueno, mucha gente mencionaba que utiliza estilos de comunicación más directos. Elvin mencionaba que depende del contexto en el que uno se encuentra o dependiendo del tema de conversación. Gabriel mencionaba un poco sobre que él también es músico y que comparte lo que mencionaba Josué Alemán. A ver, Madeleine mencionaba ninguna carrera. Eso también lo vamos a dejar
para el siguiente ejercicio. Y bueno, no sé si alguien querría comentar lo que... Yo solo quería comentar de que bueno, la idea de hablar sobre comunicaciones directas, indirectas y a través de las culturas y todo lo que estaba mencionando Luis, que hay culturas como orientadas, su forma de comunicación en el pasado, futuro, presente. Tampoco tratamos de esencializar esas culturas, porque realmente no hay una forma de ser de una cultura en Honduras, por ejemplo, no podemos decir hay una cultura hondureña, porque hay mucha diversidad, hay identidades distintas, hay formas de culturas distintas, entonces tampoco es como, ellos son así, para no esencializar y tampoco pues caer también en esto de las categorías. De que un estilo es mejor que otro. Sí. Sí, y eso que mencionaba Marisela también es importante reconocerlo. Es bueno aprender a entender nuestras formas de comunicarnos dependiendo de los espacios, dependiendo de las personas. Y también se mencionaba por no recuerdo el ese. Dale, Ana, voy a ver.